Bueno, Mari Carmen Salas Jerez. ¿Va a empezar ya? ¿Va a empezar ya? Hemos comenzado ya. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué sientes de estar aquí en la Plaza Higüey? Yo contigo muy contenta. ¿Qué puedes decirnos de Cartagena, Mari Carmen? Que es un potencial. Es un potencial. Esto tiene un potencial que ojalá se explote porque esto es, vamos, Cartagena para mí creo que es muy, muy importante, ¿eh? Y tiene una historia que, vamos, no creo que... Milenaria. Yo me siento orgullosa de esta ciudad, ¿eh? Porque tú eres de aquí, de Cartagena. Claro, nací aquí. Nací en el hospital de Cartagena. Aunque no vivo aquí exactamente en Cartagena, vivo en La Manga, pero de Cartagena, vamos, me parece una preciosidad. ¿Y qué te iba a decir de nacer aquí en esta tierra, ¿no?, de Cartagena, y vivir también cerca del mar? ¿Qué te llevas del mar o qué te transmite el mar? Paz y tranquilidad. A mí el mar me encanta. De hecho, es que me cuesta trabajo no estar cerca de la playa, ¿eh? Sí. A mí lo de salir y encontrarte lo primero el mar, eso es que te da la vida. Sí, me da como... Habla el mar. Sí, te habla. ¿Qué te iba a decir, Mari Carmen? Para que la gente que esté oyéndonos y viéndonos, ¿eres escultora? ¿Te podrías definir escultora o...? Experimentadora. Exacto, ¿no? Sí, no sé, hago... ¿Te gusta crear? Sí, creativa como todo, sí. Vamos a ver, formación tuya, es decir, ¿cómo iniciaste este camino? Es decir, desde tu infancia, es decir, enfocado a... Desde mi infancia, bueno, de tu infancia, mucho tiempo. O de en donde nació la chispa. La chispa nació estudiando publicidad, me especialicé en creación de marcas y bueno, todo empieza cuando me dan una beca y me voy a Berlín y aparte, antes de eso, pero bueno, eso fue un punto de inflexión bastante importante. Ya en la carrera me encantaba la asignatura de creatividad, era la que más me movía la fibra, ¿no? Y aparte de eso, antes de publicidad me acuerdo que vi una escultura en la Plaza de España que había hecho Domingo York y entonces eso hizo que de alguna forma los pelos se me pusieran de punta y sintiera algo así muy extraño que decía, la sensación es que era que mi tendencia era a crear algo, una sensación muy extraña, muy rara. Y hasta ahí no la había visto. No, hasta ahí yo jamás pensé en que yo iba a llegar aquí porque yo quería estudiar veterinaria. Me encantaban los animales. Y bueno, me encantan los animales, ¿no? Me encantan los perros, los gatos y todo. Y bueno, la cosa es que me compré un libro en Escarvajal, que ahora ya no existe como tal, pero que estaba de Andy Warhol, y histología vegetal y animal no la miraba mucho, pero sin embargo lo que era el tema de arte sí que veía que era más tendencia en mí, ¿no? Y bueno, y a raíz de ahí ya al pasar unos años me metí en publicidad y vi que la parte de creatividad era la que más me gustaba, la que mejor para mí se me daba, ¿no? Y bueno, y a raíz de ahí, al darme la beca, me fui a Berlín, conocí así a un señor que también era artista, bueno, que él pintaba y tal, y hablando con él y él viendo así un poco lo que yo le contaba, me lo comentó, ¿no? Y ahí fue un poco como que me hizo reflexionar, pero bueno, y aparte de eso yo... por el tema del branding, le diseñé la identidad corporativa de la empresa familiar para sacar lo que era un poco el concepto de... No sé si se puede hablar aquí abiertamente de la empresa familiar. Aquí eres la jefa. Es la jefa, ¿no? Vale. Bueno, pues la ferretería donde, bueno, que yo me he criado, porque por eso empezó todo el tema y bueno, esto ya se sabe, ¿no? Empecé como María Laferre a través de crear la identidad corporativa de la empresa y querer sacar el tema de lo que es la ferretería al exterior. Sin yo saberlo, hice 2 esculturas para ponerlo a los laterales de la puerta. Esto lo cuento rápidamente, ¿no? Y a raíz de ahí empecé a crear muñecos, el ángel guardián, el garijo perruno, y una clienta me comentó que por no hacía una exposición y yo le dije que sí, que estaba pendiente porque tenía el cartel colgando, se llamaba Microexposición María Laferre, habilité la parte del fondo de la ferretería y ahí empezó a hacer las exposiciones. Me contactó a través de ella un señor que era Manuel Padín, porque tenía el restaurante de La Reja, estuve un mes ahí, a raíz de ahí me contactó también Pablo Cerezuela con el tema de la catedral, el restaurante de la catedral, que estuve un mes.
A raíz de ahí, y gracias a Jorge Galán, conocí ya pues a Domingo York, conocí a Lorrieta y a más gente, y me metí en el Mucho Más Mayo de la versión de África, y hice mi primera exposición ahí. Y bueno, y a partir de ahí pues empecé y seguí y sigo. Entonces, me metí con más formas también, conocí a Juan Pedro, San Nicolás también. Pero todo fluido. Todo fluido, todo fue corriendo. Yo me sorprendía yo. Entonces, tu inicio en la ferretería. Y mi inicio fue uniendo, bueno, hay una, Ángela de la Llana se ve de mí, ¿no? A veces cuando dice, sí, porque yo escuché una entrevista que decías que unían las piezas de fontanería y tal, pero realmente es que fue así, porque para mí hay algo que me encanta y es cuando llega algún cliente a la ferretería, pues alguna solución de fontanería, aunque no tenga que ver el caso, pero me encanta unir piezas, a ver cómo se puede solucionar el atranque, lo otro, entonces todo eso lo llevaba al punto de la escultura, y entonces creé Gari Hijo Perruno, que está hecho con temas de sifones, temas de cabezales de amoladora, el cobre, entonces claro, ahí empezó. Ese fue una de las obras que más me gustó. Entonces tú te dedicas ¿trabajas en la ferretería? Sigo trabajando. ¿Pero es tuya? Es familiar. Es decir, entonces de repente surge en ti esa chispa, parte, ¿no? Sí, que ya estaba, pero bueno, la enfoco más a la parte de la escultura. Y luego ya esta gente viene y se crea este mundo, ¿no? Bueno, ya después de pasar 12 años, hicimos muchas exposiciones, o yo por lo menos las que pude participar con más formas, ¿no? Y una de las cosas que yo echaba de menos, o que yo me planteaba, era cómo teletransportar las esculturas sin que se estropearan de un sitio a otro, que eso fue una locura, ese año fue una locura. Claro, yo parecíamos la Piqué ahí todo, dando por aquí por allí. Y entonces, claro, el tema hubiera sido genial poder haber escaneado todas las obras, pero en ese momento ni la tecnología estaba tan al alcance, o si lo estaba, no al mío, y luego el precio, ¿no? Y bueno, a raíz de ahí me tengo que esperar 12 años, porque hay una de las obras que no quiero decir aquí, pues si hago spoiler y tal, que yo estoy enamoradísima de ella, que por mediación de un amigo, pues yo ya empiezo a plantearme el tema de escanearla en 3D. ¿Y cómo es escanear una escultura? Pues esta que me han hecho se ha hecho a través de fotografía, pero hay otras formas, como a través de drones, hay otra aparatología que lo que hace es escanear la escultura, y entonces pues con mucho trabajo paleta la puede formar en 3D. Es como una especie de láser, como de pistola, hay varias técnicas. Ahora mismo, porque claro... Pero yo ahí no te puedo hablar mucho, te podría presentar a alguien para que te hablara de eso, si te interesa. Curioso. Sí, es muy curioso. ¿Qué te iba a decir, Mari Carmen? Entonces, te abriste en el mundo artístico, es decir, ¿cuándo decidiste, venga, voy a lanzar esto ya y voy a hacer exposiciones, voy a empezar a recorrer el mundo? A partir del 2009. A partir de 2009. ¿Por qué? Por eso, por la ferretería, por hacerle la señalética o exterior en la ferretería, y entonces a partir de descubro que la escultura es un lienzo en blanco que me permite o que evita mis límites, ¿no? Que en ningún momento me tengo que limitar, porque cuando tú diseñas, por ejemplo, la campaña publicitaria, que yo nunca he diseñado una, ¿no? Pero sí que he diseñado cuando estudiaba en la carrera, claro, tienes que pensar de alguna forma en el target, pero aquí con la escultura no piensa en el target, es decir, yo hago lo que me apetece en ese momento, ¿no? O lo que siento. Entonces yo veía que ahí, en este mundo, pues no tengo esos límites que me pone pues el anunciante, por ejemplo, por decirlo así. Es decir, ¿y cuándo nace en ti, surge la vena de la publicidad, del marketing, de la visual, el tema visual? Pues surge cuando veo la escultura de Domingo York y veo que tira más a leerme el libro de Andy Warhol que compré, al de histología animal y vegetal, que también compré porque empecé a estudiar biología, ¿no? Pero cuando me tocó abrir la rana, dije, yo no abro la rana, es una cosa que me lo replanteé todo, y fue un poco el pistoletazo de salida, el haber visto la escultura y que me pasara así una especie de crisis, ¿no? Y decir, yo creo que que esto no es lo que... No, porque es como un shock, ¿no? Ahí... Sí, fue un shock porque soy una persona bastante dinámica, entonces no me veía encerrada, a lo mejor, no sé, en un laboratorio o algo de esto, me costaba más trabajo. Sin embargo, esto me daba vidilla, mucha vidilla. Luego has hecho colaboraciones, ¿no? Sí. Ahora la última
se ha hecho una colaboración con Goyo, que es muy bonito, en el Hotel Sub, y aprovechando la coyuntura, pues lo que hice fue presentar el cartel, que lo tuve que diseñar en cuestión de una semana para poder presentar ya La Llorona y poder hacer la exposición colectiva, que estuvo un mes de febrero a marzo. Ahora mismo, cuando te mueves exponiendo, ¿cuántas llevas? ¿Cuántas esculturas? Exposiciones, no muchísimas. ¿No? Lo que pasa que a lo mejor no te lo puedo decir exactamente, o a lo mejor, yo qué sé, es que no te lo puedo decir. 10 exposiciones no son muchas. Tampoco soy yo muy de... ¿Y esculturas cuántas llevas? Llevaré 12, 15, ¿sí? Cerca de unas 20 entre pito y flauta. ¿Cuántas tienes? En mi casa ahora mismo tengo 5. ¿Y las demás las tienes por ahí guardadas? Fuera, sí, o guardadas, o que ya no son mías. Porque también... A ver, hay otras que siguen estando, pero que sí, como dices tú, guardadas, porque son de las primeras que yo hice, que eran 2 robots, una era sin alma, la otra estaba metida en una jaula. Entonces esa obra, esas las tengo guardadas porque esas no. Pero hay otras que tampoco quiero deshacerme de ellas. ¿Las vendes? Sí, si me las compran, sí. Si me las compran, sí. Aunque luego... hay algunas que me la han querido comprar, pero no, yo no he querido. Por ahora, mañana no lo sé. ¿Hay alguna que hayas donado? ¿Perdón? ¿Donado? ¿Hay alguna que hayas donado? Sí. Sí, ¿no? Y luego exponer, has expuesto en varios sitios, ¿no? Sí. En Cartagena. En Cartagena sobre todo. No he salido mucho fuera de Cartagena. También hay otro tema, ¿no? Es que cuando intento salir, resulta que aparece todo lo del COVID, se paraliza un poco las exposiciones. Se frena todo. Y claro, exposiciones que tenía vistas fuera de aquí de la zona, pues están todavía ahí a la cola algunas otras que, bueno, que también tienes que volver a retocar las puertas y hacer un remember a mí, que estoy por aquí, para que te pongan otra vez en lo que... en el, ¿cómo te diría yo? En el mercado no, te pongan en la lista, ¿no? ¿Qué te ha dado la escultura? Ya te digo, la libertad de hacer lo que yo quiera. Es decir, cuando estás trabajando en la obra... sentir cosas que a lo mejor hay una conexión emocional muy fuerte con la obra, y sacar muchas cosas que tú sientes y que puedes expresar a través de una obra, ¿no? Es como cuando escribes un libro, es algo me parece. Recuerdo cuando me mandaste un audio en Navidad que estaba haciendo el escaparate, si no me equivoco, sí, bueno, mi escaparate de Navidad. Me dijiste, es que se me pasa el tiempo y me falta tiempo y dedico horas, es decir, como que entras en ese modo de trance, ¿no? Que se te va la noche o el día. Se te va el santo al cielo, sí. Qué bonito eso, ¿no? Sí, muy bonito. ¿Qué le diría a la gente, Mari Carmen, que está en la búsqueda de su camino para poder expresarse, no lo encuentra o tiene dudas? Que dé el salto. Que dé el salto, ¿no? Que dé el salto, porque el universo, de alguna forma, siempre te va a ayudar, de alguna forma siempre. Y la nueva gente que... Y cuesta mucho, ¿eh? Cuesta. Porque los límites no los ponemos nosotros. Hay que romperlos, superarlos. Sí, yo creo que los prejuicios, los miedos... Es que yo creo que es superación, mucha superación personal, porque los límites, tú siempre hay una parte de ti que dice, no puedo, esto para qué... Pero bueno, con mucho trabajo y constancia creo que se puede. Y a la nueva generación o a las personas que se quieran meter en el mundo de la escultura, ¿qué le dirías? Que quieran experimentar. Que se formen bien, ¿eh? ¿Sí? Sí. Sí, porque yo, por ejemplo, no vengo de una formación de escultura, entonces he tenido que hacer cursos, he encontrado, bueno, también he tenido la suerte de encontrar gente maravillosa que me ha enseñado también, entonces, bueno, pero lo mejor es formarte. Yo no vengo del mundo de la escultura. ¿Te ha venido? Me ha venido. Proyectos, próximos proyectos. ¿Puedes decirnos algo? Sí, bueno, mi próximo proyecto se llama La Llorona. ¿Tú conoces La Llorona? Algo conozco. ¿Quién no la conoce, La Llorona, no? Sí. Bueno, es una... Si me equivoco a alguien, por favor, yo pido perdón, porque le tengo un cariño tremendo, un respeto tremendo, y me parece una historia preciosa, aparte de una canción que ha rebasado frontera y que va a perdurar. Me parece un tema atemporal, ¿no? Y bueno, es folclórica, es una canción folclórica mexicana de origen zapoteca, es lo que yo he estudiado, ¿no? Lo que yo he podido investigar. Aparte de que hay muchas dudas de cuál realmente es su origen, aunque yo no soy la persona más indicada para hablar de este tema, ¿no? Pero lo que he investigado es que, bueno, lo poco,
o lo que a mí me ha llegado la atención para poder investigar sobre esta canción, aunque todavía no te puedo decir exactamente por qué sale este proyecto tal cual como La Llorona, ¿no? Sí que hay una obra que está integrada en ella y es la que más afín es a este tema, ¿no? Porque yo ya, como te he contado anteriormente, yo llevo unos 10 años viendo a ver cómo podía escanear una obra en 3D y más una de mis preferidas, ¿no? Entonces, cuando encuentro al equipo con el que yo estoy haciendo la producción, que ahora hablaré de ellos, ¿no? De quiénes son y que me parecen geniales, y me permiten pues poder hacer este corto de animación musical que a mí me encanta, ¿no? Proyecto ambicioso. Ambicioso, hasta ahí no lo quiero decir ambicioso, pero para mí es mi ilusión este año, vamos. Es mejor que jugar al cupón. Bueno, pues es una canción que todavía a día de hoy ni idea por qué ha llegado a mi vida así, aunque yo ya la conocía y es una de mis preferidas, ¿no? Pero como se solapa también con una de las obras que tengo, que decidí seleccionarla, ¿no? Pero aparte siempre me ha llamado la atención porque cuando yo escuchaba la canción de Chabela Vargas de La Llorona, que es por la que realmente yo empiezo a investigar, yo siempre pensé que La Llorona era más el contraste de la leyenda de la mujer espíritu que tiene a los dos, que mata a los dos niños y que lo está buscando como un fantasma, a una canción que realmente es en la que se basa la letra, una carta, una triste canción de amor, que es todas las versiones, que es una de los temas más versionados del folclore mexicano, que son casi 500 y pico versiones, y si no más, que hay, ¿no? Entonces, casi todas, y por no decir todas, pero yo ahí no soy especialista, hablan de la historia de amor, que es muy triste, de una pareja que se conoce, se enamora, y él por la Revolución Mexicana, en el 1900 y algo, se tiene que ir a la guerra, a la Revolución, y entonces a ella la define como la Llorona, ya de por sí, ¿no? La Llorona, porque cuando se despide de ella, que ella estaba embarazada, y a la semana de irse a la guerra, ella tiene el bebé, pues esta es un poco la historia, ¿no? Él le promete a ella volver de entre los vivos y los muertos, ¿no? Pero resulta que La Llorona, en la historia de México, por lo que investigo, y un amigo mío al que yo quiero un montón y que es mexicano y con el que sigo en contacto después de 15 años y con el que estuve hablando también con él, que se llama Norma Sotolongo, y que gracias a él, y hago un pequeño paréntesis, mi cartel de exposición de Odisea 2021 estuvo en la Universidad de México porque él le gustó bastante y lo puso como un ejemplo de cómo la publicidad bebe del cine, ¿no? Y le gustó, y entonces se lo mandé y lo mostró allí. Pues esta persona, hablando con él, me hablaba también de que hay una figura en México, o no, sino ahora, antes, que se llama La Llorona, que era como que aparecían o lo contrataban para llorar en funerales y cementerios y acompañar al muerto en esos funerales hasta su destino, ¿no? Y qué pasa, que él, cuando a él la llama La Llorona, yo cuando me pongo a investigar pienso, a lo mejor es que él ya intuitivamente sabía que iba a morir en la guerra, ¿no? Porque la llama Llorona porque estaba llorando mucho, está claro, porque se iba a despedir de su marido y de su amado y no sabía si iba a volver. Y aparte de eso, él le hace la promesa, como ya he dicho anteriormente, de que iba a volver entre los vivos y los muertos. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando me pongo a investigar ahí, y es por lo que yo creo que elijo este tema, aparece un gap que lo que hago es que esta canción tan atemporal, que me parece que se puede vivir hoy en día, porque por ejemplo la guerra de Ucrania también habrá dejado a más de una mujer o de un marido sin su pareja, ¿no? En el caso de la guerra de una guerra, pues como es tan atemporal, yo decía, ¿cómo la puedo llevar al siglo XXI, pero y darle un tinte más tecnológico, que a mí me gusta muchísimo? Y lo que hago es la recontextualizo y lo meto en el metaverso, ¿vale? Que es lo que hago con La Llorona. Y bueno, y a raíz de esto, bueno, pues empiezo a idear, a raíz de que me presentan al equipo con el que estoy trabajando, y hay, bueno, que es gracias a Chete, que es el fotógrafo con el que yo empiezo a trabajar en el 2021 y con el que me hace un pedazo de catálogo para la Odisea Surrealista maravilloso y que me parece, vamos, para mí es algo como que lo tengo puesto en un pedestal a él y al catálogo, ¿no?
Él trabaja con, bueno, él ha sido el director de fotografía de lo que es el proyecto y también él trabaja codo con Carlos Meliá, que es el que lleva ahora mismo la producción 3D del proyecto. Aparte, también, gracias a que una amiga mía me presenta, yo estoy hablando un poco de cómo encuentro o por qué me tiro a la piscina, ¿no? Me presenta a otro chico que se llama Rubén Ross, que es el que tiene el estudio La Mirage, y entonces con el que yo empiezo a hacer a salir un poco de cantar en la ducha y a plantearme, de ahí no pasa lo bueno, perdón. Espérate, que sí. Espérate, voy yo, ¿vale? Cosas del... No, vale. Voy yo. ¿Vas tú? Vale. Gracias, guapo. El que me empieza a plantear de dejar de cantar en la ducha y bueno, tirarme a la piscina y empiezo a hacer mis pinitos, como diciendo, bueno, pues qué diferencia hay entre cantar en un estudio y cantar en la ducha. Digo, pues para mí ninguna, ¿no? Hay que quitarse prejuicios, que es lo que tú me preguntabas, ¿no? ¿Qué le diría a la gente joven? Pues prejuicios fuera, porque al final cuando te vas haciendo mayor, como ya pues me voy haciendo yo, te das cuenta de que a lo mejor tendrías que haber empezado a lo mejor un poco antes o haberte tirado a la piscina antes o otras muchas cosas, ¿no? Y bueno, a raíz de conocer a este chico y yo presentarle el proyecto, que fue el verano pasado, ¿no? En el storyboard, yo se lo presento en julio del verano pasado, del 2022. No es que le presente, es que yo ya lo tenía esbozado, ya sabía que era esa canción y tal, ¿no? Entonces él lo ve y me dice, mira, Mari Carmen, por los tintes que tú les quieres dar, es mejor que tú me presenta a Lalo GV, que es un productor de aquí de Cartagena. Todo es producto local, ¿no? Con el que yo me pongo en contacto en verano y le digo, mira Lalo, quiero hacer esta producción musical y aparte... En base con a La Llorona. A La Llorona hay una de las esculturas que tengo. Antes de eso, Mari Carmen, ¿La Llorona cuándo surgió en ti? La Llorona cuando surgió en mí... ¿Y cuándo se te trabajó? Cuando en Navidad del 2021, ya te digo, me presentan a este chico, a Rubén, y ya me empiezo a plantear cuál es el tema que yo haría para cantar, porque me gusta bastante cantar, otra cosa es que se te dé mejor o peor. Hay talento. No lo sé, ahí está la cosa. Ya la escucharás. Y entonces empiezo a pensar, porque yo ya llevaba 10 años esperando hacer un tema, escanear entre una de las esculturas, y ese tipo de escultura, al ser tan oscura, por decirlo así, le pega un tema triste que con tintes un poco como que tenebrosillos, pero que no es tenebroso, es triste más que tenebroso, ¿no? Aunque sí que es cierto que yo le doy unos ciertos tintes que pueden rozar o llegar a pensar que ella es la Llorona zapoteca que mata a los dos críos, pero que no tiene nada que ver, esa no es, aunque sí que lo puede llegar a pensar, porque una de las dudas que yo siempre he tenido cuando escuchaba la canción de La Llorona era a qué realmente se trataba, de cuál se trataba, de la Llorona que mataba a los dos críos, del fantasma, o de la Llorona como una carta de amor, ¿no? Entonces ahí yo también encuentro un punto de fusión entre esos dos mundos que me parecía muy bueno y que esa escultura y el escaneado y todo lo que lleva detrás me podía permitir pues jugar un poco y reactualizarla con el tema del metaverso, con inteligencia artificial y con otras muchas cosas que bueno que meto ahí. Eso ahí hay una amalgama. Pero hay un bonito, un caos bello, ¿no? Un caos, no sé lo que saldrá. Pero y detrás hay mucha filosofía. No sé si habrá filosofía, bueno, pero sí, hay un cúmulo ahí de... ¿Qué pasa? Bueno, el metaverso, sí. una de las reflexiones que me hace pensar, bueno, no es que me haga a mí pensar, sino que el metaverso como tal, como lo estamos viviendo ahora mismo, a nivel social, como esos mundos paralelos que te va de tu realidad, de tu día a día, y que hace que no puedas vivir, que te cueste trabajo vivir en el presente por miedo, no por miedo, sino porque sentir el dolor del presente muchas veces el presente por tus circunstancias muchas veces es muy doloroso. Entonces la tendencia que tiene muchas veces la mente es llevarte al futuro, ¿no? Un poco llevarte a un metaverso o llevarte a un videojuego, ¿no? Para evadir tu día a día, que a veces dices tú, jolines, ¿no? Entonces yo me planteaba, bueno, pues si este hombre que ha muerto en la guerra pudiera despedirse de ella o pudiera elegir su destino, pero claro, está claro que el destino, en el caso de la muerte, tú no puedes elegir. Está claro que todo el mundo estamos destinados a morir, ese es nuestro destino seguro, que nos vamos a morir.
No, pero en el caso Tú nunca vas a morir. No, yo nunca voy a morir. No has dejado un legado y nos estás dejando algo un legado, sí. mágico. Vale, la cosa es que yo lo que pensaba era, si él, como le prometió a ella, volver de entre o los vivos o los muertos, pero él tuvo de alguna forma la gran suerte de encontrar a un compañero en la guerra que le dio la carta, que la carta es exactamente la letra de La Llorona, ¿no? Claro, porque está la versión de La Llorona, la más tenebrosa, que también la han versionado, creo que en películas de terror. Sí, pero eso es más de en película, hay películas de terror de La Llorona. Exacto. Pero la canción no habla de la película de terror, ¿vale? Y bueno, yo lo que te estaba hablando era que si él pudiera volver entre los vivos y los muertos en este futuro, en este siglo XXI, ¿cómo lo podría hacer dentro de un metaverso? Pues, bueno, ¿cómo lo podría hacer? Yo pensé, bueno, pues vamos a meterlo dentro de un metaverso para que él pueda de alguna forma pensar que podía reunirse de ella para siempre, aunque ella estaba embarazada también, ¿no? Entonces yo pensaba, digo, bueno, pues a través del metaverso se va a poder despedir, pero claro, no es que no quiero hacer spoiler, su destino al final es el que es, por mucho que él quiera, ¿no? Y una de las cosas que él decía en la carta era que el gran águila lo reuniría en los cielos, ¿no? Entonces, bueno, pues el metaverso sirve ahí como ese mundo que hay entre la tierra y el cielo, que es ese mundo intermedio donde el muerto, por así decirlo, se queda durante un tiempo hasta irse, vamos a decirlo, a los cielos, ¿no? Entonces yo lo utilizo de esa forma. Pero en torno a La Llorona hay mucha incógnita, ¿no? Es decir, sí, hay un poco de incógnita. Se habla de muchas cosas, pero 100% no se sabe lo... Claro, ellos dicen que realmente no se sabe cuál es el origen de la canción, que se tradujo del lenguaje zapoteca, aunque tampoco te puedo decir exactamente, es que no creo que sea el lenguaje zapoteca, porque tendría que volver a escucharlo, ¿no? Pero que hay una traducción al castellano. Ah, vale. ¿Vale? Pero claro, luego la duda que yo tengo es si realmente una cosa es el tono de la canción o parte de la letra de la canción y cómo eso ya estaba dentro de la cultura mexicana, si este señor también cogió parte de esa canción o de esa historia y no, es que no lo sé, ahí no te puedo contestar, sinceramente. Y entonces, Mari Carmen, ¿cómo dices tú, quiero llevar a La Llorona a lo máximo? A lo máximo. Porque se viene algo grande. No lo sé si era grande, pero... es que yo no puedo decir mucho porque tú eres la jefa y directora y lo tienes que decir tú, lo que te surja. Lo que a lo grande no sé, pero lo que me dio un poco también la confianza de poder seguir en el proyecto también es encontrar, por ejemplo, la gente del equipo de que te apoyan y que es gente muy grande para mí, ¿no? Y, por ejemplo, tener una profesora de canto que es Yolanda John, que es la que te anima, venga, Mari Carmen, porque claro, decir, es que voy a cantar yo, pero claro, si no canto yo, tendría que coger a alguien, ¿no? Pero es que esto es un proyecto de alguna forma para romper prejuicios. Sí. Y tener a alguien como Yolanda John, que ha formado parte de Amistades Peligrosas, como otra de las componentes de Amistades Peligrosas, y una mujer que, bueno, que te ayuda con el tema de esa canción, reversionarla, darle otra entonación y bueno, y añadir, incluso yo de la carta de amor que él escribe, añado párrafos para que case con lo que son las imágenes, no es que me diga una cosa a otra. ¿Qué pasa? ¿Qué decido o por qué? Pues porque tengo un equipo que yo confío mucho en ellos y porque tengo muchas ganas y aparte porque es una canción que me parece preciosa y me parece que hay un conjunto de muchos elementos que casan muy bien y que siempre y cuando se sepa llevar y limpiar muy bien el argumento, pues puede llevar a buen puerto como el de Cartagena. ¿Cómo la ha enlazado? Oye. Yo te iba a decir, ¿quieres abrirte campo en el mundo musical? Pues mira, sinceramente no es ninguna de mis intenciones. Luego, pero es que hay un estilo ahí. Hay un estilazo ahí, ¿no? No es lo que yo se lo decía a Yone, digo, Yone, yo es que, y incluso a Lalo decía, ya, digo, no me veo haciendo bolo en verano cantando una canción. Yo la he hecho como algo puntual. Otra cosa es que, bueno, que pueda surgir, pero no es lo que yo estaba pensando. Pero siempre me ha encantado. Nunca se sabe porque es que como nunca puedes decir de este agua no beberé o tan siquiera pensaba hace 10, 12 años estar aquí sentada contigo, pues ¿qué quieres que te diga? Luego de la parte espiritual de esta obra, ¿qué hay? ¿El trasfondo espiritual? Bueno, hay algo que es la parte, y me viene muy bien que me preguntes eso, porque hay una parte espiritual que se enlaza con la parte de la iglesia. ¿Vale? La Llorona se empieza a grabar en la iglesia de Fuente Álamo
Yo hay una de las cosas, un detonante que me encanta, y es que hay un órgano tubular en la iglesia de Fuente Álamo, que lo han restaurado hace, pues yo creo que hace un año que lo han restaurado. Yo he podido ir a 2 de los conciertos y como me enamoré de ese órgano el año pasado cuando lo vi por primera vez, una de las cosas que me hizo también pensar cada vez más fuerte en montar esta producción fue pues entre ellos el elemento era el órgano, que yo le decía a Lalo, este órgano tiene que salir sí o sí en la producción en la música, ¿no? Y bueno, le tengo que dar las gracias a Don Jero por haberme dejado grabar en la iglesia de Fuente Álamo, a Chema, que también es el organista del tubular de la iglesia de Fuente Álamo, porque ellos también forman parte de ese equipo que ha permitido que yo pueda hacer esta producción, y aparte ello enmarcaría esa parte espiritual que es la parte del más allá, ¿no? Porque tú crees que hay algo. Claro que habrá algo, claro que sí. Porque tú crees que tenemos alma. Por supuesto. O lo sientes, ¿no? Por supuesto que sí. Que no lo sé, pero sí. ¿Y eres religiosa también? Sí, soy creyente, claro que sí. ¿Qué te lleva de esa parte en la que crees? ¿Te da fuerzas día a día? ¿Te hace mejor persona? Yo creo que intento ser mejor persona. Sí. ¿Y qué te iba a comentar? Aunque cuesta, pero... ¿Qué quieres? Pero sí. Bueno, sí, cuesta, claro. Y más cuando también a nivel social hay que romper con parámetros, adaptarse, ¿no? La Llorona, ¿qué quieres transmitir con ellos? Con ella. Pues transmitir con La Llorona, yo es que creo que es un tema que ha sido ya tan reinterpretado y que... Pero tu versión y tu estilo va a ser diferente. Mi versión sería, a ver, dentro de lo que está implícito en mi versión es vive el momento. Vive el momento. Carpe diem, vive el presente. Porque realmente la tendencia que tenemos es a evadirnos, ¿no? Entonces vive lo que tengas que vivir, porque cuando te mueras te vas a llevar lo que estás. Es decir, con lo que has vivido. Da igual, vive, disfruta, saborea, canta, baila, fuera prejuicios, que sea lo que tenga que ser. Porque es que pasan los años y te das cuenta de que te va a llevar lo que hayas luchado un poco. Ahora que estás enfocada en este proyecto, es decir, ¿qué has descubierto? Que me encanta el tema de producción audiovisual, sí, me parece muy interesante. Y que me encanta cantar, más todavía, y que para mí que la parte creativa y de imaginar todavía me encanta mucho más, de que dejar de volar la imaginación tendría que ser una asignatura en los colegios, ¿sabes? Pero que ya está, ¿no? Como dibujo, pero no sé, algo que... No, porque tú crees que no se le da a la sociedad esa libertad, ¿no? No se le instruye, ¿no? O no se le comenta a la gente, ¿no? Es innata esa parte. Claro, esa parte innata que los críos la tienen muy desinhibida, conforme nos vamos haciendo mayores, pues se inhibe cada vez más por los prejuicios, ¿no? Y luego es cuando estás ya en el lecho de muerte, cuando dices, joder, es que tendría que haber hecho esto, o por qué no he hecho lo otro. Yo soy la primera, ¿no?, que lo pienso. O que me pasa, ¿no? Entonces, con el tiempo te vas dando cuenta de que hay que vivir más y pensar a lo mejor un poco menos. ¿Qué valores para ti son los esenciales para ser una persona coherente, una persona buena en la sociedad? A ver, coherente, aunque cuesta mucho trabajo. Con música y todo. Y con música. Es lo que hagas, lo que digas, lo tienes que hacer. Pero la coherencia cuesta mucho, ¿eh? Es decir, si tú dices esto, hazlo, aunque cuesta, ¿vale? Otra cosa es circunstancias que te impidan por lo que sea, ¿no? Y bueno, valores la familia para mí es muy importante. La familia. Claro. ¿Y qué te llevas de la cultura de México? Pues mira, me llevo tener un amigo al que quiero mucho, que llevo 15 años
siendo, bueno, en contacto con él y que lo aprecio muchísimo, y a pesar de muchos años seguimos vamos con una confianza total, que es Norman. Y la cultura mexicana para mí aporta a la mía española y la española a la mexicana. Creo que nos enriquecemos mutuamente, ¿no? Tampoco es que sea yo una súper conocedora de la cultura mexicana, pero su folclore, su sabor, su sonido, me parece, en mi caso, le tengo que dar las gracias porque ha hecho posible que dé este salto. ¿Cómo es la Mari Carmen del día a día? ¿Cómo está tu mente trabajando, dándole vuelta a las cosas? Madre mía, es un caos. Un caos total, no un caos, pero sí bastante estrés. Sí, bastante estrés. Lo digo porque cuando hablo contigo, wow, ¿qué necesitas? Claro, porque me pillas trabajando y ahora mismo estamos en temporada. Y tu mente no para de crear. Mi mente no para. ¿Hay proyectos a futuro ya? Sí, hay un proyecto ya a futuro que tiene que ver con una especie de prolongación a este de La Llorona, que fue una casualidad encontrar a una chica. Yo me iba a Madrid hace tres semanas, iba en el tren, y resulta que me siento al lado de una chica que es una... No quiero desvelar ahora mismo porque lo dejamos para el siguiente, yo quiero hacer una siguiente entrevista contigo, pero le hablé, bueno, vi que estaba estudiando un tema de audiovisual, le pregunté a qué se dedicaba y me dijo que sí, que se dedica al tema de audiovisual y tal, y que, bueno, le enseñé mi catálogo, que es lo que hago, y le pareció muy interesante. Entonces me propuso que si, bueno, nos propusimos mutuamente, mejor dicho, hacer algo en conjunto con la escultura y con lo que ella lleva. Y bueno, ya hemos intercambiado ideas, documentos y tal, y estamos en proceso. Así que no sé por dónde va a salir, sí sé por dónde va a salir, pero no lo quiero decir. Pero bueno, ya está en marcha ya. ¿Tú crees que existe el destino? Yo creo que en parte está el libre albedrío, pero por mucho que se quiera, que La Llorona habla también ahí del libre albedrío, ¿no? Que el metaverso puede ser el libre albedrío virtual, es decir, crear un mundo... El metaverso se puede definir también como muchas dimensiones que conviven. Claro, pero si tú quieres formar un libre albedrío virtual, como yo digo, ¿no? Decir, bueno, pues voy a montarme un mundo paralelo donde yo, si me equivoco, vuelvo a empezar otra vez el videojuego, pero ahora voy a elegir este mundo, voy a elegir esto, voy a elegir lo otro, ¿no? Pero a pesar de eso, el libre albedrío, aunque pueda existir, yo creo que siempre al final te llevan al destino, que es la muerte. La muerte no se libra a nadie. ¿Pero tú crees que hay vida después de la muerte? Podría ser. La Llorona está viva. En otro mundo. En otro mundo. Mari Carmen, te dejo esto aquí para que me firmes, que me guarde yo el autógrafo. Firma por aquí. Este autógrafo, coloca lo que quieras ahí. Dejamos abierta esa invitación que se hará en breve para una entrevista nueva en la que a lo mejor ya está desvelado todo. No, todavía. Que sepas que me encanta, ¿eh? Y bueno, lo vuelvo a decir, que gracias por haberme invitado, ¿eh? Y gracias por haberme contactado en el Instagram. Hombre, ¿cómo no te voy a hablar? Por cierto, las redes sociales, ¿dónde te pueden seguir? La gente ve. Pues me pueden seguir en mcarmensalasjerez en Instagram. El Facebook lo tengo un poco abandonadísimo, pero el Instagram, bueno, me gusta bastante, entonces bueno, pues lo miro más o publico algo más. Tampoco soy una gran publicadora, pero bueno, también estoy esperando para publicar, tener el proyecto para empezar a publicar algo más, si no tiene sentido publicar para mí. Ahora yo puedo publicar, mañana sí, podría hacerlo, pero... ¿Pero publicas por escrito? No sé a lo que te refieres. No, si quieres, porque yo también he leído cosas tuyas. ¿Quieres hacer algún libro? No, libro... No, ahora, ya te digo que estoy abierta a todo, pero ahora mismo no es una prioridad escribir un libro o algo de eso. Tienes que hacerlo. ¿Qué te iba a comentar? ¿Qué te llevas de los fans o de las personas que te siguen, que ven tus obras? ¿Qué te llevas de opiniones, de todo? El agradecimiento de que a quien le guste lo que hago, pues me lo diga, e incluso las críticas constructivas, eso me gusta bastante. Y escucho bastante cuando la gente me habla, oye, pues ¿por qué no esto o por qué lo otro? Y las gracias por su tiempo, por venir a mis exposiciones, porque creo que me puedo sentir muy afortunada de que la gente pueda ver una exposición tuya que invierta su tiempo en ti.
porque como el tiempo es oro y es lo más valorado que hay, pues el hecho de que una persona venga a verte, para mí eso lo valoro bastante. Tú, Mari Carmen, a la hora de estar haciendo la escultura, ¿te erizas por unos patrones o te pones como cuando te venga? ¿Cómo es No, la hay rutina? veces que empieza por una pieza, es decir, me gusta, yo qué sé, en el caso, por ejemplo, de La Contemplación, que es una obra que me gusta mucho, ¿no? Yo tengo un tío que viaja muchísimo, mira, te lo podías traer aquí, pero no te lo puedes imaginar lo que viaja ese hombre, y me trajo 2 barajas de Nepal, y entonces yo tenía los 2 barajas de Nepal en mi habitación puestos dándole vueltas, ¿no? Y entonces dije, digo, ostras, aparte de que ocurrió la Dana en el Mediterráneo en el 2019, entonces unir piezas que me llaman mucho la atención y a partir de ahí pues se genera una obra. Pero Por ejemplo, esta, la del perro, la de Gary Coperrina, esa fue mi perro, que es un bulldog francés, que yo lo amo con toda mi alma y que murió, que para mí era súper especial porque era muy delicado. Y entonces a mí el catalizador de esta obra fue ese perro. Entonces, bueno, una persona que quiere mucho dice, bueno, ¿por qué no? ¿Cuánto te lleva? ¿Cuánto tiempo te lleva? Hacer esta, un mes y pico, depende también del tiempo que le dediques. Esta fue de las primeras. ¿Y sueldas y todo tú? A veces, pero muy poco. Me gusta, es que como me gusta trastear diferentes estilos, diferentes cosillas, pues... Y el mundo de la ferretería, ¿cuántas cosas hay, no? Porque yo me quedo prendado cuando voy, por ejemplo, a una ferretería de lo que pueda haber de material, ¿no? De diferentes... Increíble. personas al tratar de llegar a España en patera. Y luego de la publicidad, ¿qué te lleva? 5 migrantes murieron al día. Encendemos esta vela como expresión de nuestro respeto y dignificación de tantas vidas humanas hundidas. Qué letra más bonita. Solidaridad con sus Yo también te quiero. familias, con sus pueblos. Pues que me llevo la escultura, sí, porque realmente la publicidad me abrió la puerta a poder estar aquí haciendo esto. Aparte de poder haber estudiado, pues los 2 primeros años de publicidad yo estudié periodismo con audiovisual y publicidad, sí, habían asignaturas comunes. Entonces, quieras que no, pues vas pasando de un mundo a otro, ¿no? Por decirlo, de un arte a otro, porque el 6º arte es el cine, ¿no? No con mucha facilidad, porque en ningún momento he pasado con mucha facilidad, pero sí que a lo mejor los prejuicios son menores, ¿no? Porque al venir de la publicidad y saber cómo se funciona detrás de las bambalinas, te ayuda un poco a poder sumergirte en un tema de producción, por ejemplo, o crear un storyboard. Que el storyboard que yo hice para La Llorona, cuando Chete, bueno, yo hablo con Chete, con Carlos, ya con ellos para la producción, el storyboard, todo ese storyboard lo he hecho yo, ¿no? Todo el diseño creativo. Y han sido 45 páginas que casi que yo estaba loca de contenta de poder hacer el storyboard, pero era gracias a poder haber estudiado publicidad, porque en publicidad se nos exigía hacer storyboard. ¿En qué consiste el storyboard para la gente que no conozca? Pues sería un guión o una planificación de las escenas que van a formar parte de un anuncio, por ejemplo, de una película. Que la vida de las personas migrantes ¿De cine también te llevas algo? prioridad para la Sí, Unión hombre, claro. Europea. Porque, por ejemplo, la exposición que yo hice de Odisea Surrealista 2021, me baso en el Stanley Kubrick en el 2020, Odisea en el espacio, ¿no? Entonces tú me ves a mí con mi silla, con mi corazón de inteligencia artificial, que bueno, son mis ideas mentales, ¿no? Y cuando yo, vamos, hago como el título ese del cine, porque la publicidad bebe del cine. Derechos humanos. Me ha sido un honor tenerte hoy De aquí. que me traiga aquí. Que la gente siga a esta obra de arte. Gracias, Mari Carmen. Un besico. Muchas gracias a ti, de verdad.